del pescador al seguidor de Cristo. El llamamiento de un joven pescador. Imagina ser tan profundamente amado por Jesús que te conocieran como el discípulo amado. Esta es la extraordinaria historia de Juan, un joven pescador con un temperamento explosivo que, sin embargo, recostó su cabeza sobre el pecho del Salvador durante la última cena. Fue el único apóstol que se quedó junto a la cruz cuando todos los demás huyeron, y el hombre que escribiría las palabras más profundas sobre el amor divino. Cuando el sol de Galilea empezaba a asomar sobre los cerros alrededor del mar de Genesaret, el joven Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, se alistaba para otro día de faena pesquera junto a su hermano Santiago. Sus manos, curtidas por años bregando con redes y barcas, se movían con habilidad natural. Sus ojos, del color del mar que también conocía, examinaban el horizonte con una inquietud particular. Juan probablemente no pasaba de los 20 años. Había nacido en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, en una familia relativamente próspera. Su padre Zebedeo poseía varias embarcaciones y empleaba jornaleros, lo cual indicaba una posición económica estable. Su madre Salomé, mujer devota y temerosa de Dios, había cultivado en sus hijos el amor por las Escrituras y la esperanza mesiánica que palpitaba en el corazón de todo judío piadoso. La búsqueda de algo más grande. A pesar de su juventud, Juan ya mostraba los rasgos que lo caracterizarían toda su vida, una naturaleza apasionada y emotiva que le ganaría, junto con su hermano, el apodo de Boanerges o Hijos del Trueno. Pero también poseía una capacidad única para el amor profundo y la contemplación, una sensibilidad especial para percibir lo trascendente. La noticia sobre un predicador llamado Juan el Bautista, que anunciaba la inminente llegada del Mesías y bautizaba en el río Jordán, había llegado hasta los pescadores de Galilea. Algunos, incluyendo a Juan y a Andrés, hermano de Simón Pedro, dejaron temporalmente sus redes para escuchar al profeta del desierto. Juan, con su corazón inquieto y sediento de verdad, quedó profundamente impresionado por el Bautista y se hizo su discípulo. El primer encuentro fue siguiendo al Bautista que Juan tuvo su primer encuentro con Jesús de Nazaret. Este momento crucial quedaría registrado con sencillez y profundidad en su propio Evangelio. Cuando el Bautista vio pasar a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Aquellas palabras resonaron en el alma de Juan como ninguna otra enseñanza. Sin dudarlo, junto con Andrés, siguió a Jesús. «¿Qué buscan?», preguntó Jesús al verlo siguiéndole. La sencillez de la pregunta contrastaba con su profundidad. ¿Qué buscaba realmente Juan? ¿Sabiduría? ¿La llegada del reino prometido? ¿Un maestro que llenara el vacío que sentía? «Rabí, ¿dónde moras?», respondieron ellos. «Vengan y vean», fue la invitación de Jesús, un convite que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Juan jamás olvidaría aquel primer encuentro. Décadas después, al escribir su Evangelio ya anciano, mencionaría que era aproximadamente la hora 10 del día, cerca de las 4 de la tarde. Los detalles permanecieron frescos en su memoria porque fue el instante en que su corazón reconoció a aquel que había estado buscando toda la vida. El llamamiento definitivo. Después de ese encuentro, Juan regresó temporalmente al trabajo de pescador, pero su mente y corazón ya no estaban completamente en las redes y los peces. La semilla había sido plantada. Poco tiempo después, Jesús pasó por la orilla del mar y vio a los hijos de Zebedeo faenando con su padre en la barca, remendando las redes. Les dirigió un llamado directo: «Síganme, y les haré pescadores de hombres». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata. Dejaron la barca con su padre y los jornaleros, y siguieron a Jesús. El joven pescador de Galilea no podía imaginar entonces el papel crucial que desempeñaría en la historia del cristianismo. No sabía que sería conocido como el discípulo amado, que sería uno de los 3 más íntimos de Jesús, que se reclinaría sobre su pecho en la última cena, que permanecería fiel al pie de la cruz cuando casi todos habían huido, que correría al sepulcro en la mañana de la resurrección. Los primeros días con el Maestro, los primeros días siguiendo a Jesús fueron una experiencia transformadora. Caminar por los caminos polvorientos de Galilea junto al Maestro, escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros, observar cómo trataba a los marginados y a los poderosos, fue como despertar a una nueva dimensión de la existencia.
Juan, con su naturaleza sensible y contemplativa, absorbía cada palabra, cada gesto, cada enseñanza de Jesús como una esponja sedienta. Su juventud le permitía una apertura especial para recibir la novedad radical del mensaje del reino que Jesús proclamaba. Pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Fueron ellos tres a quienes Jesús llevó consigo en momentos cruciales, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y la agonía en Getsemaní. Esta cercanía especial le permitió a Juan ser testigo privilegiado de la humanidad y la divinidad de Jesús en instantes de gloria y de profundo sufrimiento. La transformación del corazón, la relación entre Jesús y Juan fue adquiriendo un carácter único. El joven discípulo, con su capacidad para el amor profundo y la lealtad inquebrantable, estableció con el Maestro un vínculo que lo llevaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título no implicaba favoritismo exclusivo, sino que reflejaba la conciencia profunda que Juan tenía del amor de Cristo por él, una conciencia que definiría su identidad y misión. No obstante, el camino de Juan junto a Jesús no fue una línea recta de perfección espiritual. Los evangelios nos muestran también sus flaquezas y su proceso de transformación. Aquel carácter fogoso que le ganó el apodo de Hijo del Trueno se manifestó cuando quiso hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana que había rechazado a Jesús. O cuando, junto con su hermano, pidieron a su madre que intercediera para que ocuparan los lugares de honor en el reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. En cada uno de estos episodios, Jesús corrigió amorosamente a Juan, moldeando su carácter, enseñándole que el camino del discipulado era el camino del servicio, no del poder. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su siervo, enseñó Jesús cuando la ambición afloró en sus corazones. Estas lecciones fueron calando hondo en Juan, transformando paulatinamente su corazón fogoso en un corazón que aprendió a amar como Jesús amaba. Testigo de la oposición creciente a medida que el ministerio de Jesús avanzaba, crecía también la oposición de los líderes religiosos. Juan fue testigo de los debates cada vez más tensos entre Jesús y los fariseos, escribas y saduceos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús por sus milagros, pero también cómo muchos lo abandonaron cuando sus enseñanzas se volvieron más exigentes. ¿También ustedes quieren irse?, preguntó Jesús a los 12 en un momento crucial. Fue Pedro quien respondió por todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan asintió en silencio a las palabras de Pedro. A pesar de no comprender plenamente todo lo que Jesús enseñaba y hacía, algo en su interior le decía que había encontrado el tesoro que su alma anhelaba, que no había vuelta posible. La cercanía con Jesús le había permitido vislumbrar una realidad que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces, una realidad que más tarde describiría con palabras sublimes: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su muerte inminente, Juan, como los demás discípulos, se resistió a aceptar esta realidad. La idea de un Mesías sufriente contradecía las expectativas judías tradicionales de un libertador político y militar. Sin embargo, eventos como la Transfiguración, donde Juan, junto con Pedro y Santiago, vio a Jesús conversando con Moisés y Elías acerca de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén, empezaron a prepararlo para lo que vendría. La cruz y la resurrección, la última semana en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por las multitudes como el Hijo de David, pareció momentáneamente confirmar las esperanzas mesiánicas tradicionales. Juan, testigo de aquel momento de gloria, posiblemente pensó que por fin había llegado el momento en que Jesús establecería su reino. Pero los acontecimientos tomaron rápidamente un giro inesperado. La última semana de Jesús en Jerusalén fue intensa. Juan estuvo presente cuando Jesús purificó el templo, cuando debatió con los líderes religiosos, cuando pronunció sus enseñanzas finales y predijo la destrucción del templo y los eventos del fin de los tiempos. Cada palabra, cada gesto de Jesús en estos días finales quedaría grabado en la memoria de Juan, formando el sustrato de sus escritos posteriores. La última cena, un momento de intimidad. La intimidad entre Jesús y Juan alcanzó quizás su expresión más conmovedora en la última cena.
Mientras los 12 compartían la cena pascual, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. La consternación se apoderó de todos. Fue entonces cuando Pedro le hizo una seña a Juan, que estaba recostado junto a Jesús, para que le preguntara de quién hablaba. Juan, descrito en su propio evangelio como reclinado al lado de Jesús, apoyado sobre su pecho, preguntó en voz baja, «Señor, ¿quién es?». Este momento de intimidad, Juan recostado sobre el pecho de Jesús, se convertiría en una imagen poderosa de la especial cercanía entre ambos. La agonía en Getsemaní. Tras la cena, Juan acompañó a Jesús y a los otros discípulos al huerto de Getsemaní. Allí Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, apartándose un poco del resto para orar. Les pidió que velaran con él en su hora de angustia. «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte», les confió Jesús, mostrándoles una vulnerabilidad que pocos pudieron ver. Sin embargo, el cansancio venció a los 3 discípulos, que se durmieron mientras Jesús oraba en agonía, sudando gotas como de sangre. Cuando la turba llegó a apresar a Jesús, guiada por Judas, Juan, como los demás discípulos, experimentó el miedo y la confusión. A pesar de que Pedro intentó una resistencia desesperada cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, Jesús dejó claro que ese no era el camino. «Guarda tu espada», dijo Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así suceda? Ante estas palabras y la determinación de Jesús de entregarse, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Superando el miedo, no obstante, Juan superó su miedo inicial. Según su propio relato, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, donde fue testigo del juicio religioso contra Jesús. Como era conocido por el sumo sacerdote, pudo entrar y permitir también el acceso a Pedro, quien después negaría a Jesús 3 veces, tal como había sido predicho. Juan, a diferencia de Pedro, no parece haber negado su relación con Jesús, aunque tampoco se registra que haya intervenido en su defensa. El viernes por la mañana, Jesús fue llevado ante Pilato. Juan siguió los acontecimientos, moviéndose probablemente entre la multitud, escuchando los gritos de «Crucifícalo», y viendo cómo Pilato, después de varios intentos de liberar a Jesús, finalmente cedió a la presión y lo entregó para ser crucificado. Al pie de la cruz. Fidelidad hasta el final. El camino de Jesús al Gólgota, cargando su cruz, fue seguido por Juan, cuyo corazón se destrozaba al ver al Maestro que tanto amaba sometido a tal humillación y sufrimiento. Y entonces llegó el momento que distinguiría a Juan de los demás apóstoles. Mientras los otros discípulos se habían dispersado por miedo, Juan permaneció al pie de la cruz. Allí, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres, fue testigo de las horas de agonía del crucificado. Vio cómo Jesús, en medio de su sufrimiento, se preocupaba por quienes dejaba atrás. Desde la cruz, Jesús vio a su madre y junto a ella a Juan, y les dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquella hora, Juan acogió a María en su casa, asumiendo la responsabilidad filial que Jesús le había confiado. Este momento, junto a la cruz, reveló la profundidad del amor de Juan por Jesús. Mientras otros huyeron por miedo, él permaneció fiel. Su amor fue más fuerte que su temor, una lección que nunca olvidaría y que más tarde plasmaría en sus escritos: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Este amor le permitió ser testigo de las últimas palabras de Jesús, de su muerte y de cómo un soldado romano atravesó su costado con una lanza, de donde salió sangre y agua. Un detalle que Juan, como testigo ocular, destacaría en su evangelio con especial énfasis: «Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero». El sábado de dolor después de la crucifixión, Juan probablemente acompañó a José de Arimatea y Nicodemo en el apresurado sepelio de Jesús antes del inicio del sábado. La desesperanza debió haberse apoderado de él como de todos los discípulos. A pesar de las predicciones de Jesús sobre su resurrección, la realidad de su muerte era demasiado abrumadora para permitirles recordar o creer en esas promesas. El sábado transcurrió en un silencio cargado de dolor y confusión. La mañana de la resurrección, pero el domingo por la mañana todo cambió. María Magdalena, que había ido al sepulcro temprano,
corrió a avisar a Pedro y a Juan que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ambos discípulos corrieron al sepulcro. Juan, más joven y rápido, llegó primero, pero esperó afuera. Cuando Pedro llegó y entró, Juan lo siguió. Vio los lienzos allí puestos y el sudario doblado en un lugar aparte. Y entonces, en ese momento silencioso y solemne, Juan creyó. Como él mismo escribe con sencillez en su Evangelio, vio y creyó, aunque reconoce que aún no habían entendido la Escritura. De que era necesario que él resucitara de los muertos. Esta fe incipiente se confirmaría esa misma tarde cuando Jesús resucitado apareció a los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan estuvo allí. Vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la herida de la lanza en su costado. Experimentó el asombro, la alegría desbordante y la paz que Jesús les dio al soplar sobre ellos y decir, reciban el Espíritu Santo. Encuentros con el resucitado una semana después, Juan estuvo presente cuando Jesús apareció de nuevo, esta vez para convencer a Tomás, que había dudado. Más tarde, Juan regresó a Galilea, donde Jesús se les apareció junto al mar. Fue allí donde tuvo lugar la pesca milagrosa y la triple restauración de Pedro después de su triple negación. Al final de este episodio, Pedro, mirando a Juan que lo seguía, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús respondió, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta respuesta enigmática dio origen a un rumor entre los hermanos de que Juan no moriría, rumor que él mismo se encargaría de aclarar en su Evangelio, explicando que Jesús no había dicho que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia. Juan estuvo presente en el monte cuando Jesús, después de darles las últimas instrucciones, ascendió a los cielos. Regresó con los demás a Jerusalén, donde se dedicaron a la oración en el cenáculo, junto con varias mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Allí, 10 días después, experimentó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los años siguientes verían a Juan convertirse en una columna de la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Pedro y Jacobo, el hermano del Señor, no su propio hermano, que había sido martirizado por Herodes. Pablo se refiere a ellos como los que eran considerados columnas de la iglesia. Juan participó en la decisión crucial del Concilio de Jerusalén, donde se determinó que los gentiles convertidos no necesitaban circuncidarse ni observar toda la ley de Moisés. El apóstol del amor. El ministerio en Efeso. A medida que la persecución contra los cristianos crecía en Judea y tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, Juan, según la tradición, se mudó a Efeso, en Asia Menor, actual Turquía. Ahí se convirtió en el líder espiritual de las iglesias de la región, pastoreando, enseñando y formando discípulos. Entre ellos destacaría Policarpo, quien continuaría su legado. Los escritos de Juan. Fue probablemente durante este periodo en Efeso que Juan escribió su Evangelio, distinto de los sinópticos en estilo y enfoque. Mientras Mateo, Marcos y Lucas narran principalmente los hechos y dichos de Jesús, Juan, escribiendo después de ellos, se concentra más en el significado teológico de la persona y obra de Jesús. Su Evangelio comienza con el sublime prólogo que identifica a Jesús como el Verbo, Logos, eterno, que estaba con Dios y era Dios, y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan selecciona 7 señales o milagros de Jesús para demostrar su divinidad y registra largos discursos que revelan la identidad y misión de Jesús como el enviado del Padre para dar vida eterna a quienes creen en él. También durante este tiempo escribiría sus 3 epístolas, dirigidas a combatir herejías emergentes que negaban la plena humanidad o la plena divinidad de Jesús, o que separaban la fe de la práctica del amor. En estas cartas, Juan enfatiza que Dios es luz y amor, y que aquellos que conocen a Dios deben caminar en la luz y amarse unos a otros. Su insistencia en que Dios es amor y en que el que no ama no ha conocido a Dios refleja la profunda impresión que el amor de Jesús había dejado en él y cómo ese amor había moldeado toda su comprensión de la fe. El exilio en Patmos. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Domiciano, 81 a 96 DC, Juan fue perseguido y exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, como él mismo
Escribe, donde recibió la extraordinaria revelación apocalíptica que constituye el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, comienza con mensajes a las 7 iglesias de Asia y culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará para siempre con su pueblo. A través de este libro, Juan transmite un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. A pesar de las tribulaciones presentes, Cristo es el Señor de la historia y triunfará definitivamente sobre todas las fuerzas del mal. Los últimos años según las tradiciones más antiguas, después del exilio en Patmos, durante el reinado de Nerva, Juan pudo regresar a Efeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte, ocurrida en tiempos del emperador Trajano, hacia el año 100 después de Cristo. Sería así el único de los apóstoles que no murió mártir, aunque sí sufrió persecución y exilio por su fe. Los relatos tradicionales sobre los últimos años de Juan lo muestran como un anciano venerado por las iglesias de Asia, llevado en andas a las asambleas porque ya no podía caminar por sí mismo. Se cuenta que repetía constantemente, hijitos, ámanse unos a otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía, porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, es suficiente. Estas historias, aunque no puedan verificarse históricamente con la misma certeza que los relatos bíblicos, concuerdan perfectamente con el carácter de Juan tal como lo conocemos a través de sus escritos, un hombre en quien el amor apasionado se había transformado en un amor profundo y constante, un amor que había llegado a identificar como la esencia misma de Dios y del discipulado cristiano. La transformación espiritual y legado. La transformación espiritual. La vida de Juan nos ofrece un estudio fascinante de transformación espiritual. Comenzó como un joven impetuoso, ambicioso de poder y gloria, dispuesto a hacer descender fuego del cielo sobre quienes rechazaran a Jesús. Terminó como él. Apóstol del amor, enseñando que Dios es amor y que quien no ama no conoce a Dios. ¿Qué produjo este cambio? La respuesta se encuentra en su propia experiencia del amor de Jesús. Juan se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, no por un sentido de superioridad, sino porque saberse profundamente amado por Jesús transformó su identidad y su comprensión de la vida. El legado teológico. Los escritos de Juan revelan una profundidad teológica y espiritual que lo distingue entre los escritores del Nuevo Testamento. Mientras Pablo desarrolla ampliamente la doctrina de la justificación por la fe, Juan se centra en la vida eterna como conocimiento personal de Dios y comunión con Él. Mientras los evangelios sinópticos presentan a Jesús principalmente como el Mesías de Israel y el Hijo del Hombre, Juan lo proclama explícitamente como el Verbo eterno, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. La esencia del mensaje de Juan. El corazón del mensaje de Juan se resume en su propia declaración: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Para Juan, el Evangelio no era primariamente un conjunto de deberes a cumplir o de doctrinas a creer, sino un don de vida, la misma vida divina comunicada a los creyentes a través de la fe en Jesús. Esta vida no es simplemente existencia biológica, sino vida abundante y eterna, la vida propia de Dios que ahora se comparte con los que creen. Juan define esta vida eterna en las palabras de Jesús en su oración sacerdotal: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se define así no tanto por su duración, sino por su calidad. Es una vida de conocimiento personal e íntimo de Dios a través de Jesucristo. El amor como esencia y el impacto eterno. El amor como esencia. La historia de Juan sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. Su testimonio de fidelidad hasta el final, permaneciendo junto a la cruz cuando otros habían huido, nos recuerda el valor del amor que persevera en las circunstancias más adversas. Su capacidad para reconocer y recibir el amor de Jesús nos invita a hacer lo mismo, a definirnos no por nuestros logros o posición, sino por el hecho fundamental de ser amados por Dios. Su transformación de hombre ambicioso e impetuoso en apóstol del amor nos da esperanza de que nosotros también podemos ser transformados por el encuentro con Cristo. Palabras que alimentan la fe. Los escritos de Juan nos ofrecen algunas de las formulaciones más profundas y bellas del mensaje cristiano: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Estas y otras joyas espirituales que encontramos en los escritos de Juan siguen alimentando la fe y la vida de incontables creyentes. El combate a las herejías en los últimos años de su vida en Efeso, Juan se dedicó principalmente a fortalecer a las iglesias y a combatir las herejías emergentes. Una de las más peligrosas era el gnosticismo incipiente, que negaba la verdadera humanidad de Cristo y promovía un conocimiento esotérico como camino de salvación. Contra esta tendencia, Juan insistió en la realidad de la encarnación del Verbo: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. También enfatizó que el verdadero conocimiento de Dios no es un secreto reservado para iniciados, sino que está disponible para todos los que creen en Jesús y permanecen en su amor. El impacto eterno. El impacto de Juan en la historia del cristianismo es incalculable. Su evangelio ha sido una fuente inagotable de inspiración para teólogos, místicos y creyentes de todas las épocas. Sus epístolas, con su énfasis en el amor como esencia de la vida cristiana, han servido como correctivo cuando la Iglesia ha corrido el riesgo de reducir la fe a doctrinas abstractas o rituales vacíos. El Apocalipsis ha sostenido la esperanza de los cristianos en tiempos de prueba y persecución. Una lección de perseverancia. La historia de Juan nos habla también del valor de la fidelidad a largo plazo. A diferencia de Pablo, Juan siguió a Jesús desde su juventud hasta su muerte en la vejez. Su vida cristiana no fue una carrera de velocidad, sino una maratón. Hubo momentos de gloria, pero también largos periodos de ministerio constante y fiel en condiciones a veces difíciles. Juan nos recuerda que el discipulado cristiano es un compromiso para toda la vida, un camino que requiere fidelidad día tras día. En la invitación final. La historia de Juan es, en última instancia, una historia de amor, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, el amor de Jesús por sus discípulos, el amor de Juan por su maestro que lo mantuvo fiel hasta el final, el amor entre los creyentes que según Juan es la marca distintiva de los verdaderos discípulos. Juan nos recuerda que el cristianismo no es primariamente una filosofía o un sistema de creencias, sino una relación viva con una persona. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la capacidad transformadora de su amor. Es una invitación para cada uno de nosotros a abrir nuestro corazón a ese mismo amor, creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y encontrar en él la vida eterna que nuestras almas anhelan. Así como Juan se definió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, cada uno de nosotros está invitado a encontrar nuestra identidad más profunda en el hecho fundamental de ser amados por Dios en Cristo. Que el ejemplo de Juan, pescador de Galilea transformado en apóstol del amor, nos inspire a seguir a Jesús con la misma fidelidad y pasión. Y que su mensaje sobre el amor de Dios, manifestado supremamente en Cristo, siga transformando corazones y vidas hasta el día en que, como él predijo en el Apocalipsis, aquel que está sentado en el trono haga nuevas todas las cosas. Recordemos siempre las palabras que Juan no se cansaba de repetir: hijitos, ámanse unos a otros. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, no hay testimonio más poderoso que el de cristianos que se aman con el amor que viene de Dios.